Un porcentaje importante de la población sufre alguna enfermedad relacionada con la salud mental. Hoy vamos a conocer concretamente el servicio de psicología de Clínicas Urgencias San Roque, de la mano de Juan Fernández, propietario de Clínicas Urgencias San Roque. Salud mental, importantísima. Muy importante, y sobre todo vamos a desmitificar la salud mental. No hay que estar enfermo para acudir al psicólogo. Cualquiera, en un momento determinado, pues tenemos un bajón y tenemos la necesidad de acudir al psicólogo a que nos refuerce mentalmente y poder sobreponernos a esa situación de estar un poco deprimido, de estar un poco cansado, de estar un poco estresado en este mundo del siglo XXI donde vamos corriendo a casi todos sitios, ¿no? Así que la enfermedad, por supuesto, hay patologías que llegan a ser en algunos casos muy graves, pero luego acudir al psicólogo no hay que estar enfermo, simplemente pues tener un momento determinado de más agobio, de más estrés, de un bajón psicológico, que el psicólogo es la persona perfecta para ayudarnos a sobreponernos a esa situación que es eventual. Además, hay problemas que son usuales dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, pueden tener tanto el hombre como la mujer en el trabajo, fuera del trabajo, en la relación concretamente, incluso los más pequeños también pueden tener problemas psicológicos. Efectivamente, eso nuestros psicólogos, la mayoría de las patologías que ven, pues son situaciones familiares, ordinarias, ¿no? Es decir, la relación de las parejas, el marido con la mujer con el marido, situaciones laborales, de estrés, de tener mucha presión en el trabajo. Luego los niños, ¿no? Estamos viendo todo el día como los niños tienen 27 actividades extraescolares, están muy presionados, tienen deporte, en el deporte se es muy competitivo, todos quieren ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Toda esa presión, toda esa velocidad a la que vamos, pues luego pues produce desequilibrios mentales, momentáneos seguramente en la mayoría de los casos, y que necesitan el tratamiento del psicólogo para ayudarnos pues a que ese niño no se sienta agobiado con los deberes, no se sienta demasiado presionado porque quiere ganar y porque quiere competir en el deporte que practica. Y luego las parejas, que normalmente trabajan los dos, el marido y la mujer, y además tienen que cuidar a los niños y tienen que llevarlos a las actividades extraescolares. Toda esa presión y toda esa velocidad a la que se va ahora mismo en la vida ordinaria, pues nos produce en algún momento determinado un desequilibrio emocional y mental, que bueno, que el psicólogo es el mejor profesional para ayudarnos a resolver esa situación, ¿eh? Y para eso, pues en Urgencias San Roque, pues tenemos a José Genaro García Reciado, que además de ser psicólogo licenciado, pues tiene un máster en patologías de familia y en tratamientos también para niños escolarizados, y bueno, en fin, está muy formado en todas estas patologías habituales que hay dentro de la familia y que afectan a los niños, y luego pues también en terapias de psicoanálisis ya para situaciones más graves. Y a su vez, pues el psicólogo aquí en Urgencias San Roque pues se puede apoyar en el psiquiatra Iván Pérez, que es nuestro psiquiatra, y también pues entre los dos son profesionales totalmente compatibles, y el psiquiatra, en cuanto hace un tratamiento donde la patología del paciente es más grave, incluso tiene que mandar medicación, pues luego se apoya en el psicólogo para que además de la medicación el paciente haga los tratamientos con el psicólogo a nivel mental. Pues nada, Paola, ahora ya estamos aquí con José Genaro García Reciado, uno de nuestros psicólogos, que como te he dicho anteriormente, pues aparte de ser licenciado en psicología, pues luego ha realizado varios másteres, sobre todo en relaciones de pareja y también en situaciones de infantil en el ámbito escolar. Así que, bueno, ahora le puedes preguntar todas esas dudas que tenía. Genaro, ¿por qué la gente está reacia a venir al psicólogo?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces la gente, los adultos sobre todo, más que los críos, somos reacios a la figura del psicólogo porque es un trabajo que queda por hacer, ¿no? Dentro de la sociedad, el desmitificar el papel del psicólogo, el no vincular la figura del psicólogo con el imaginario anudado que tenemos en torno a la figura del loco, ¿no? Existen estudios, multitud de estudios que podríamos citar que nombran entre el 75 y el 80% de las consultas de psicología tienen un afán o bien de autoconocimiento o bien de manejo de situaciones estresantes que pueden generar algún tipo de ansiedad o algún tipo de episodio depresivo, que no es lo mismo que depresión, trastorno, porque las demandas del medio que nos rodea, de la sociedad en la que vivimos, pues superan de alguna manera las estrategias o las herramientas o las habilidades que tenemos las personas para solucionarlo. ¿Y cuáles son las situaciones más habituales con las que te encuentras? Pues mismamente estas que estamos comentando, ¿no? Pequeños problemas de estrés, de ansiedad. Eso hace que, dependiendo de la persona que venga, porque esto no es ciencia completamente, entonces no es ciencia en el sentido de que no se puede administrar un procedimiento sistemático a todos los pacientes, porque en cada paciente la sintomatología adquiere una caracterización individual. Entonces sí que es verdad que existen patrones comportamentales que nos hacen identificar a los psicólogos, bueno, pues esto es más o menos un problema de ansiedad y esto más o menos un problema de episodio depresivo o de episodio de estrés o lo que sea. Pero después esos síntomas adquieren en cada persona una caracterización individual que hace que tengamos que diseñar terapias ad hoc. O sea que la psicología es muy personalizada. Es algo muy personalizado, entonces por ahí pierde fuerza a la hora de tomarla con un criterio científico, porque no es que no sea ciencia, sino que después esos criterios, esos estándares y esos protocolos de actuación hay que adaptarlos a las personas. En las últimas décadas se acuden más ahora al psicólogo. Parece que la figura del psicólogo no es más... Yo creo que sí, creo que tienes razón. No tengo datos ni puedo ofrecerte datos en este momento, pero la sensación que uno tiene en la práctica profesional es que sí que es verdad que se está desmitificando esa figura en torno a la profesión nuestra y parece que poco a poco la gente se anima y se da cuenta de que la mayor parte de la gente que viene al psicólogo viene con un problema en un determinado momento de su vida, se le acumulan una serie de factores estresantes que hace que que no tenga las habilidades o los recursos suficientes para poder manejarlo en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando acude el psicólogo lo acompaña, le ofrece unas estrategias, unos recursos, unas habilidades. Cuando el problema desaparece o se mitifica o deja de tener lo que nosotros llamamos significación clínica, que quiere decir que no tiene un notable o un acuciante reflejo en su vida social, laboral, personal, cuando el problema deja de repercutir de forma notable en la vida social, laboral, de pareja o familiar de la persona, es cuando ya decimos que ha aprendido a manejarlo de aquella manera. Unas personas lo aprenden a manejar mejor y otras peor, pero pueden volver a realizar ese trayecto vital de forma individual e independiente, que es el objetivo del psicólogo. Por eso yo le decía a Paola antes que era que hablábamos de salud mental, pero que no hay que estar enfermo para acudir al psicólogo, mentalmente digo hablando, ¿no? Sino que cualquier situación, como tú bien decías, de estrés en el trabajo, en el caso de los niños, demasiadas tareas a realizar, demasiadas actividades extraescolares, ser demasiado competitivo, lo que es en el equipo de fútbol y encima la presión de mi padre que quiere que sea el mejor. Bueno, todas esas situaciones pues nos producen esa situación de estrés especial o de estar más bajo emocionalmente en ese momento, y en ese momento se acude al psicólogo y bueno, contigo realiza una serie de terapias y enseguida pues le marcas unas pautas que le ayuden a salir de esa situación, ¿no? Exacto, el objetivo es superar ese momento vital estresante y darle las estrategias, los recursos y las habilidades para que esa persona pueda continuar su vida normalmente, igual que tenía una vida normal antes de llegar hasta nosotros. Pero es muy acertado lo que dices en el sentido de los niños, ¿no? Es verdad que los niños pues tienden a tener más problemas a la hora de interiorizar algo que por desgracia los adultos ya tenemos interiorizado, que es vivir en una sociedad diseñada para la competitividad y para la competencia en lugar de una sociedad diseñada para la complementariedad y la cooperación, ¿no? Somos más darwinistas que vacunistas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, los niños tienen muchos problemas porque pues, sienten la presión acuciante del centro educativo, las expectativas que tienen los profesores puestos en ellos, las expectativas que tienen los padres puestos en ellos, la competitividad, a ver si saco más nota que mi amigo, que mi amiga, porque si no soy el tonto, o soy el listo. A los niños les cuesta, les resulta siempre un problema el diferenciarse de su grupo de referencia, ya sea por arriba, soy el listo, o ya sea por abajo, soy el tonto. Y a eso le tenemos que añadir, Genaro, el tema de que ahora, pues, en muchísimos casos, el padre está separado de la madre o la madre está separada del padre, y bueno, eso... Eso me parece muy interesante que me lo menciones porque la práctica clínica mía he visto muchos ejemplos de esto, ¿no? Y los padres vienen un poco... Algunas veces el trabajo psicoterapéutico consiste más en hacer entender a los padres que ellos son más bien ellos los que tienen el problema a la hora de saber gestionar su problema de pareja sin triangular a través del niño, ¿no? Muchas veces los adultos somos así de egoístas, ¿no? Y sin darnos cuenta, sin querer, porque doy por hecho que lo primero, pues el amor por el hijo, ¿no? Tienden a comunicarse triangulando a través de este niño, ¿no? Entonces suelen estar separados, cada uno en un domicilio, algunas veces cada uno en una ciudad, y cuando el niño va a pasar tiempo con uno o con otro, pues los padres lanzan mensajes de algún tipo a estos niños que es el peor de los favores que le pueden hacer, desde luego. Cambiando de asunto, ¿qué opinión te merece la figura de un psicólogo, por ejemplo, en diferentes trabajos? ¿Crees la necesidad a veces de la psicología del trabajo humanos, ¿no? Por ejemplo? Sí, es verdad que la psicología del trabajo es un campo muy interesante, no lo cambiaría por el mío, pero sí que es verdad que me parece bastante interesante, pero igual, la figura del psicólogo suele estar relacionada con el proceso de selección, con temas de, bueno, pues la empresa plantea algún tipo de expediente de regulación de empleo o algún tipo de oferta de empleo, entonces se encargan de seleccionar las personas que o bien son candidatas a abandonar la empresa o bien las personas, elaborar los perfiles de las personas que son candidatas a ingresar, ¿no? Entonces suele estar relacionada la figura del psicólogo en recursos humanos con este apartado, con este rol. Pero a mí me interesa mucho más la figura del psicólogo del trabajo como el psicólogo, como la persona que desarrolla planes de aumento del sentimiento de membrencia, del sentimiento de pertenencia de la empresa y el trabajador, del diseño de sistemas de productividad e incentivos que muchas veces no tienen que ver con el dinero, ¿no? Porque muchas veces un elogio a tiempo, una buena palabra, un buen gesto, la gente lo valora más que el dinero, ¿no? O el tiempo, ¿no? El que tu empresa te aporte una determinada flexibilidad horaria para conjugar tu vida personal con tu vida profesional, muchas veces para la gente es más importante que el dinero. La psicología... Yo le quería hacer una preguntita ahí porque además ahora estoy haciendo un máster de desarrollo de habilidades directivas y hemos trabajado mucho en todo el tema de recursos humanos y selección de personal, el tema de la inteligencia cognitiva, por un lado, que es lo que nos enseñan en el colegio y es lo que está basado en la educación hoy día en España, pero que habría que afrontar lo que es la inteligencia emocional, es decir, que a los niños no se les enseña en la escuela a manejar esa inteligencia emocional y hasta que no tenemos cierta edad o simplemente nos ocurren cosas en la vida, pues no empezamos a aprender cómo trabajar esa inteligencia emocional. ¿Qué piensas tú de que los niños se les trabajara desde pequeños, aparte de la inteligencia cognitiva, esa inteligencia emocional, ¿no? Pues me parece muy interesante, porque sí que es verdad que yo suelo decir muchas veces a mis pacientes, ¿no? Llegan aquí con un determinado problema, el paciente viene agobiado, viene emocionalmente tocado porque tiene un problema que cuando entra aquí no sabe si se va a solucionar o no se va a solucionar. Y yo siempre les digo, muchas veces les digo lo mismo, no soy un poco repetitivo, pero sí que les digo que en el colegio nos enseñan, tenemos una educación que se llama una educación reglada, en la que nos enseñan unos determinados conocimientos de matemáticas, de historia, de lengua, de literatura, pero nadie nos enseña a manejar nuestras emociones. Y podemos ser de letras o podemos ser de ciencia, pero todos somos seres humanos.
Entonces, me parecería muy interesante que en las leyes educativas venideras o en los proyectos educativos venideros tuvieran en cuenta eso, ¿no? Eso ya lo tienen en cuenta en otros países, como pueden ser los países del norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Al ingresar los niños en el sistema educativo a los 3 años, igual que aquí, conceptualmente no se les enseña gran cosa, pues no es un periodo. Básicamente los tienen unidos, juntos en una clase, y el objetivo de esos primeros años, esa iniciación educativa, es la resolución de conflictos, la negociación, el saber que unas veces en la vida hay que dar y otras veces hay que recibir, y unas veces hay que pactar, cambiar de opinión. Y todo ese tipo de cosas, en mi humilde opinión, el sistema educativo español adolece completamente de ese tipo de conocimiento, y en el currículum hoy en día, diseñado a través de competencias, hay una competencia que se llama la competencia de aprender a aprender, que es muy interesante y que va un poco en relación con lo que Juan ha Sí, antes Paola y yo hablábamos del entorno empresarial, ¿no? Porque ella, como antes te ha preguntado sobre la psicología en el trabajo, y a mí es algo que también me preocupa mucho, es decir, que estoy convencido de que si nuestros empleados o los trabajadores tuvieran una mayor formación en inteligencia emocional, el desarrollo en las empresas sería mucho más efectivo, y las relaciones entre jefes y subordinados o colaboradores, como a mí me gusta llamarlo, pues sería mucho mejor, ¿no? Porque al final en las empresas lo que hacemos es relacionarnos personas, ¿no? Y hay que trabajar con personas, y hay que tener esas habilidades de inteligencia emocional para poder llevarnos bien con nuestros compañeros, con nuestros jefes directos, con nuestros subordinados, con los clientes. ¿Sí? Que ese aprendizaje creo que nos enriquecería muchísimo a todos, ¿no? Yo creo que nos enriquecería a todos, Juan, como tú bien dices, y me parece que en algunas ocasiones pues eso no calza bien con la comprensión que tenemos del rol del empresario y de la jerarquía que existe dentro de la empresa, ¿no? Que es fundamental y es importante, ¿no? Porque no somos todos iguales, todos desempeñamos una función, pero hay unas personas que tienen que dirigir la empresa y otras personas hacen otro trabajo no menos importante, pero diferente. Y en ese sentido creo que deberíamos pasar del criterio de competitividad al criterio de sinergia, ¿no? El criterio de cooperación. Es decir, el empresario no puede hacer nada sin sus trabajadores, los trabajadores no pueden hacer nada si no tienen trabajo y no tienen una persona, una empresa a la que dirigirse, que ha expuesto su capital y arriesga su capital y su dinero para montar esa determinada empresa. Pero existe también muchos artículos, muchos estudios que muestran perfectamente que cuando el trabajador tiene sentimientos de pertenencia con la empresa, cree que el trabajo que desarrolla en la empresa forma parte de su vida y forma parte de él, y él es parte de ese producto que se desarrolla dentro de la empresa, los niveles de felicidad y de rendimiento son mucho más altos, claro. se manifiestan claramente. La psicología va de la mano del psiquiatra también, que por cierto, por eso de que hablamos de lo multidisciplinar que tiene concretamente estas clínicas, el psicólogo también trabaja con el psiquiatra. Claro, aquí la ventaja, como hemos dicho antes, también en otras especialidades como la podología o como el fisio y demás, es el trabajo multidisciplinar que se puede llevar a cabo en Urgencias San Roque, ¿no? Porque Genaro pues está en total consonancia y comunicación con Iván Pérez, que es nuestro psiquiatra, y cuando Iván requiere de su trabajo, pues inmediatamente a un paciente que pueda tener una patología que necesite, como digo, la asistencia del psicólogo, pues inmediatamente le deriva a Genaro el paciente, ellos hablan entre sí para ver el diagnóstico que ha emitido Iván, y ya pues Genaro se pone a tratarlo, y es una terapia más que utiliza el psiquiatra, además de la medicación, para tratar a esa patología de salud mental. Sí, justo en consonancia con lo que dice Juan, me parece completamente acertado hacer esa distinción, esa diferenciación. Hablábamos de que la mayoría de las personas que vienen a la consulta del psicólogo vienen con una determinada dificultad en un periodo de su vida. Tenemos que tener en cuenta que ahí la figura del psicólogo tiene un papel preponderante, porque intentamos ayudar a las personas sin tirar de la farmacología. Entonces, sí que es verdad que cuando los problemas ya son más graves, tienen unos determinados patrones de cronicidad, son más insidiosos y tienen un pronóstico más desfavorable, entra la figura del psiquiatra, porque la farmacología juega un papel fundamental para controlar
manejar y estabilizar esos síntomas y luego se coordina con la terapia. Una vez que esos síntomas y esa persona tiene sus síntomas controlados, está estable y está funcionalmente más apta, entonces entra la terapia. ¿Algo más a destacar? Pues nada más, pues que eso, que aquí tiene a Genaro para que atenderlo en cuanto lo necesite, que no hay que estar enfermo mentalmente para acudir al psicólogo, que por vía del deporte, de la intensidad del trabajo, de la situación de pareja, pues podemos tener un momento emocional más bajo y Genaro nos va a ayudar mucho y sobre todo por su formación, ¿no? No solo, como he dicho, de licenciado en psicología, sino por esos másteres en relaciones familiares, en tratamiento de niños. En fin, está muy formado y creo que puede ayudar a mucha gente a superar esa situación momentánea, como hemos dicho, de estar un poco más deprimido o de tener una situación emocional un poquito más baja. Podemos acudir a su consulta aquí en Ayamonte. Efectivamente, aquí en Ayamonte, cuando queramos, y el Lepe también, es decir, que él se desplaza al Lepe también y también atiende allí. Genaro, gracias. Nada, gracias a vosotros, muchas gracias Juan por sus palabras y nada, aquí estamos de lunes a viernes, de 5 a 9, dispuestos a dar el 100% para intentar ayudar en la medida de lo posible. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, ya lo saben, nueva cita en Clínica Urgencia San Roque.